Pasamos al segundo punto del orden del día. Conflicto entre las repúblicas de Azerbaiyán y Armenia. Hay un proyecto de resolución, por lo tanto vamos a solicitar al secretario que por favor dé lectura a dicho proyecto y a la exposición de motivos. Proyecto de resolución. La Cámara de Representantes declara, primero, su profunda preocupación ante esta nueva escalada que pone en riesgo la estabilidad en la zona. Segundo, se condena por la violación del derecho humanitario y el bombardeo a posiciones civiles. Tercero, su rechazo al uso de la fuerza como medio de resolver controversias entre países en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Cuarto, su preocupación ante las declaraciones inflamatorias por parte de terceros países que no contribuyen a la resolución del conflicto y las denuncias de Estados Unidos, Rusia y Francia, países que copresiden el Grupo de Minsk de la OSCE, que señalan la participación de mercenarios reclutados por Turquía en las operaciones. Quinto, su adhesión al llamado de múltiples actores de la comunidad internacional para un cese efectivo e inmediato del fuego entre ambas partes, que detenga la profundización del diferendo que los separa y permita regenerar el espacio para el diálogo y la negociación, condición indispensable para una solución pacífica del conflicto en el marco de las iniciativas propiciadas por el Grupo de Minsk de la OSCE. Firman los señores representantes Pasquet, Gerardo Núñez, Vega, Martín Sodano, Posada, Daniel Peña y Juan Martín Rodríguez. Bien. En consideración, se va a votar el proyecto. Está pidiendo la palabra señor diputado Felipe Carballo. Gracias, presidente. Evidentemente, digamos que aquí lo que hay es un acuerdo político bien amplio de todos los partidos que presentan esta resolución. Y también es evidente de que esta resolución o esta declaración no pasó por la comisión asesora de esta Cámara, la Comisión de Asuntos Internacionales. A mí me genera dudas, particularmente lo que es el artículo número 4 de esta resolución. Y a su vez, no encuentro, digamos, que se haya dado explicación qué es lo que se quiere decir con este artículo número 4 en relación a esta declaración. Entonces, como me genera dudas, me pregunto, ¿no será que esta Cámara está tomando una postura que puede llegar a ser mal interpretada? Nosotros, presidente, siempre hemos abogado por la paz y creemos que los conflictos se enfrentan con diálogo. Y Uruguay debería de mantener esa posición de no injerencia. Queríamos dejar constancia de nuestra opinión al ver la existencia de un artículo 4 como está redactado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Para hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor diputado Pedro Gisdonian. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este caso voy a hablar en mi condición de representante nacional, pero sobre todo de descendiente de armenios. Realmente la situación que se está viviendo en la zona de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, como se lo reconoce, es realmente sumamente preocupante. Se están bombardeando y se están matando civiles en los últimos días y no respetando un alto al fuego al que se llegó y se arribó después de una denuncia de movilización de los armenios en Armenia y en la diáspora. Lamentablemente la escalada de declaraciones abarca también a países como Turquía y las fuertes declaraciones de Aliyev, quien heredó la presidencia de su padre, que fue gobernante durante 40 años en Azerbaiyán y salió a declarar cosas tales que parecidas a que los vamos a perseguir como perros. Eso es lo que piensa Azerbaiyán de los armenios que viven en esta zona de Nagorno-Karabaj. Una zona donde viven 150.000 personas y más del 95% son de población armenia. Lamentablemente, el presidente turco
también, un día después del ataque, el 27 de septiembre, sostuvo que hay que poner fin a la ocupación armenia de Nagorno-Karabaj. Turquía seguirá apoyando al pueblo hermano y amigo de Azerbaiyán por todos los medios. Bueno, todos los medios lamentablemente ha sido proveer de armas, mandar mercenarios, realmente una cosa que en el pleno siglo XXI parece de otra época, de modé, como dicen. Erdogan, quien es el presidente en Turquía, habla de la reconstrucción del Imperio Otomano, que hay que terminar con la cuestión de los armenios de alguna manera. Realmente esta situación, y acá en Uruguay, que fue el primer país que reconoció el genocidio del pueblo armenio, realmente nos tiene que llamar a una reflexión muy fuerte. No se puede concebir, bajo ningún concepto, que un pueblo como el de Nagorno-Karabaj, que está al borde de la catástrofe humanitaria, que está recibiendo ataques con bombas de racimo, no estamos hablando acá de ataques a objetivos militares, se están atacando ciudades donde viven civiles. Los objetivos militares que hay dentro de esta zona y que donde hay soldados armenios están fuera de las ciudades. Y acá lo único que se ve son ciudades de armenios que son bombardeadas constantemente por Azerbaiyán y sus cómplices. Porque hay que decir las cosas como son. Acá no hay que ser ningún científico nuclear para darse cuenta que si una persona dice que hay que restituir el Imperio Otomano y que hay que terminar con la ocupación armenia de alguna manera, no está implícito el apoyo a una situación que realmente parece totalmente de película de ciencia ficción. 50% de la población de Artsaj se tuvo que trasladar, 90% mujeres y niños. Al ejército azerí no le importa que vivan mujeres y niños y los está matando realmente, como lo dijo su presidente, como perros. ¿Qué es lo que considera Azerbaiyán al pueblo armenio que vive en esa zona que fue arrebatada de Armenia luego de la disolución de la URSS? Nosotros podemos entender nuevamente, sabemos que hay países ricos que tienen reserva de hidrocarburos como es Azerbaiyán y nuevamente está el pueblo armenio que está enclavado en una zona históricamente conflictiva y que si no cuenta con el apoyo internacional, si no cuenta con la voz, con el grito de paz, es muy complicado que pueda lograrla rodeado de tantas potencias tan ricas en hidrocarburos y eso le ha dado económicamente también el poder para negociar con otros que le venden las armas. Yo no puedo concebir desde ningún punto de vista que esta situación siga quedando impune. Nosotros, de alguna manera, saludamos la resolución de este órgano, pero realmente creo que se ha quedado corto. No podemos, otra vez, estar en la lista de los indiferentes. El Uruguay, históricamente, ha tenido una postura de no injerencia en conflictos internacionales, pero lo que está pasando acá no es un conflicto, lo que está pasando acá es un principio de genocidio, señor presidente. Se están matando civiles por la sola condición de ser armenios. Y nosotros no podemos estar ajenos a esto. No podemos estar ajenos a ninguna dictadura en ningún lado. En Azerbaiyán hay una dictadura desde hace muchos años y apoyada por el gobierno turco y por otros países que ahora están haciendo su negocio vendiéndole armas para atacar a la población civil. Por esta razón, nosotros desde este lugar queremos hacer la denuncia pertinente. Hemos recibido un montón de imágenes, un montón justamente de testimonios, y no hay una sola ciudad de Azerbaiyán que esté siendo atacada. Todos los videos, todas las fotos que hay son de enclaves armenios. Entonces, está bien con la no injerencia, está bien cuando hay un conflicto que puede tener posiciones similares, pero ante este atropello a los derechos humanos no nos podemos quedar callados y tenemos que, desde nuestra posición, y acá lo estoy hablando a título personal, estar callados ante la inminencia de un nuevo genocidio, nuevamente perpetrado por quienes no entienden o no respetan que otras personas pueden pensar distinto o pueden creer en otro Dios. Hoy, en el 2020, estamos viviendo esta situación en la zona de Artsaj y nosotros desde acá queremos condenarla enfáticamente y hacer un llamado a la paz, que prime la diplomacia y que en definitiva puedan estas personas autodeterminarse y no vivir como están viviendo ahora con miedo, con sirenas de bombardeo y con bombas de racimo que están lanzando Azerbaiyán y sus cómplices. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.
Se va a votar el proyecto de resolución. Para hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor diputado César Vega. Muchas gracias, presidente. Un profundo placer para mí estar representando a muchos uruguayos en esta Cámara en el día de hoy. Nos gustaría que nuestro pueblo estuviera atento a lo que está sucediendo desde temprano. En este asunto yo diría ni calvo ni con dos pelucas, entiendo que uno tiene que tener postura. Efectivamente, el pueblo armenio está sufriendo y mucho, y es necesario que quede constancia de que los representantes del pueblo uruguay no solo piden paz inmediata en la zona, sino que arrancan condenando. Muy breve lo mío, pero quisiera decir que esto a veces confunde a la población. Esto de no tener una postura muchas veces con respecto a lo que sucede en el ámbito internacional estaba mucho más de moda antes y está mucho menos de moda ahora. Pero todavía sigue siendo costumbre en muchos políticos no jugarse por el que puedan decir. Y entonces me hace acordar a lo que dijo un gran periodista acerca del trabajo de los periodistas, que se le parece al de los políticos de a rato. Cuando un periodista tiene dos fuentes y una dice que afuera está lloviendo y otra dice que afuera no está lloviendo, el periodista no le tiene que poner el micrófono a las dos fuentes. Lo que tiene que hacer es salir afuera y constatar cuál es la realidad. Después de ver lo que hay para ver, escuchar lo que hay para escuchar y leer lo que hay para leer, estamos entendiendo que la Cámara tiene que arrancar condenando lo que está haciendo no el pueblo turco, sino las autoridades turcas actualmente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor diputado Daniel Casciani. Gracias, señor presidente. Yo no iba a hacer uso de la palabra porque en realidad había un acuerdo tácito de que este proyecto de resolución que está presentado por parte de la Cámara de Representantes, por varios parlamentarios de todos los partidos, iba a ser tratado de manera rápida por un tema de tiempo, porque además tenemos la comisión de, es decir, la sesión de sobrepresupuesto, no porque no tenga trascendencia. Yo creo que justamente tiene una trascendencia muy importante y creo que este Parlamento siempre ha dado señales de tratar de construir, al igual que el Uruguay, levantar la bandera de la paz, el diálogo político y sobre todo la solución pacífica de las controversias. Creo que la propia resolución en sus 5 puntos establece básicamente eso, su profunda preocupación sobre la nueva escalada que está sucediendo. De hecho, esta resolución surge de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de la República, que también fue votada de manera unánime, tanto en la Comisión como en la Cámara, anteriormente al principio de cese al fuego que bien relataba el parlamentario Gijordián, sobre que se había llegado mediante la mediación de Rusia entre los dos países, entre las dos naciones, y lamentablemente ese cese al fuego no ha sido respetado. Por tanto, creo que también esta resolución tiene una vigencia importante y creo que más trascendente. Es decir, este Parlamento va a ser uno de los pocos parlamentos que se va a expresar en un sentido de tratar de construir entendimiento entre las partes, porque el Uruguay además tiene relaciones diplomáticas con ambas naciones. En Uruguay hay una tradición muy importante y hay una diáspora
de la comunidad armenia también muy importante en términos de su representación política, cultural y económica. De hecho, estamos al lado de un país que tiene la mayor cantidad de colectividad armenia en el mundo, que es Argentina, y por tanto creo que este conflicto no nos es ajeno, por más que sea muy lejano en el Cáucaso, pero sí, sin duda, nos es muy cercano porque para todos los uruguayos y uruguayas esta zona también tiene una representación muy importante. Pero creo que justamente como Parlamento Nacional, como Cámara de Representantes, como Parlamento que integra el poder del Uruguay, y es uno de los poderes del Uruguay, nosotros debemos tener una posición ecuánime y justamente tratar de buscar y propiciar todos los puntos de entendimiento para que en el mundo y en esta región se priorice la paz. Detrás de este conflicto hay cuestiones históricas, cuestiones que tienen que ver también con los temas energéticos, con los temas geopolíticos. Se está dando en una zona también bastante caliente del mundo, cercano a Rusia, cercano a Turquía, cercano a Europa. Por tanto, creo que sin duda el principal papel que podemos aportar nosotros como parlamentarios, que en última instancia lo único que tenemos es la palabra, es tratar de justamente de levantar la bandera de la paz, de tratar de lograr que haya entendimiento entre las partes, que haya cese al fuego, que no se sigan matando civiles inocentes y sobre todo tratar de construir desde este rinconcito del mundo una orientación que permita a esa región encontrar la paz, la integridad y sobre todo que los diferendos puedan ser resueltos de manera pacífica. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Que está cediendo. Desde la mesa advertimos que vamos a tener que correr la hora de la que estaba previsto para el inicio del presupuesto, así que una vez que finalice el uso de la palabra, vamos a retrasar la próxima sesión que estaba indicada el día de la fecha. ¿A quién le cede la interrupción, señor diputado? No. Señor diputado, léase previamente una moción llegada a la mesa. Sesionamos para que se prorrogue la hora de comienzo de la sesión especial del día de la fecha para cuando culmine la presente sesión extraordinaria. Se va a votar. 91-92 afirmativo. Puede interrumpir el señor diputado Patrón. Gracias, señor presidente. Lo más breve posible en la medida en que hay un acuerdo político de todos los partidos. Pero quería señalar dos aspectos. Uno, que justamente la diáspora armenia presente tanto en la Argentina como en el Uruguay es un dato muy significativo de que las razones por las cuales están precisamente conviviendo entre nosotros. Bueno, de la misma manera que hubieron otras diásporas que hacen que seamos los descendientes de los barcos los que poblamos estas latitudes. Diputado, permítame, lo vamos a amparar en el uso de la palabra. Vamos a solicitar silencio en la sala para poder escuchar al señor diputado. Le agradezco, presidente. Quizás el problema sea que el acuerdo político hace que usted haya tenido que pedir la prórroga del horario y yo estoy haciendo quizás un abuso. Pero bueno, quería dejar constancia fundamentalmente de dos aspectos. Uno, que es una agresión. De todas maneras, el acuerdo político ha llevado a establecer el cese del fuego, etcétera, sin ser específico en que esta situación es producto de una agresión. Y el segundo aspecto que curiosamente, aunque tengamos relaciones diplomáticas con Azerbaiyán, yo quisiera dejar constancia que Azerbaiyán tiene en su lista negra, dos elementos de Uruguay. Uno, inmaterial. El Plan Ceibal está en la lista negra de Azerbaiyán por el simple hecho de que Uruguay asesoró y contribuyó a que la República de Artsaj participara del programa Un Niño, una Computadora. Y la segunda constancia que quería dejar explícita aquí es que también el doctor Óscar López Goldaracena está en la lista negra y amenazado por las autoridades de Azerbaiyán. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Conrado Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser lo más breve posible.
Queríamos sí decir que esta declaración, entendemos el sentido de esta declaración, que es una declaración mesurada, ponderada sobre la situación de conflicto que se está dando en la zona del Cáucaso, pero también no podemos dejar de lado lo que ha venido sucediendo en el último tiempo, señor presidente, porque lamentablemente el pasado 12 de julio se dio un ataque sobre posiciones civiles y militares en la provincia de Tavush, al noroeste de la República Armenia, y eso configuró realmente un incumplimiento al proceso político de paz facilitado justamente por el Grupo Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Esta situación ha provocado esta escalada belicista y en esa oportunidad nuestro Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado realizó una declaración justamente rechazando esta escalada belicista, haciendo un llamado a la paz, un llamado a la concordia y sobre todo para que el derecho internacional sea el que prime en este tipo de diferendos. No podemos tampoco dejar de lado lo que viene sucediendo con respecto a Turquía. En esta declaración sí se hace mención a este grado de injerencia, de intervención de Turquía sobre este conflicto de manera interesada, con algunos rezagos históricos que le hacen no solamente muy mal a Turquía y al pueblo turco, sino sobre todo le hace muy mal a toda la humanidad. Y en ese sentido queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo armenio, que ha sufrido los embates una y otra vez por parte, no digo del pueblo turco, sí digo de las autoridades de Turquía. Así que creo, presidente, que esta declaración es ponderada, hace un llamamiento a la paz y en ese sentido el Partido Colorado seguirá apoyando estos esfuerzos para lograr la paz en el Cáucaso y para que se termine este grado de intolerancia hacia el pueblo armenio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a pasar entonces a votar el proyecto de resolución que leyó el señor secretario. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse a indicarlo. Está votando. 91 en 91 afirmativo. Para fundamentar el voto, el señor diputado Iván Posada. Señor presidente, hemos acompañado esta declaración. Nos parece fundamental el cese de fuego y el retomar las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán con el apoyo del Grupo de Minsk como forma de dar una solución definitiva a este conflicto. Claramente rechazamos la guerra como forma de expresión de agresiones entre pueblos y creemos que esta declaración que hoy ha planteado o ha aprobado la Cámara de Diputados está en línea con nuestra tradición histórica de reclamar la paz como elemento fundamental a la hora de la negociación entre naciones. Está claro que toda esta situación golpea especialmente en nuestro país, porque tenemos una comunidad armenia muy desarrollada, muy importante, felizmente en nuestra comunidad, y creemos que todos estos aspectos seguramente deben generar para los armenios en particular la preocupación por una situación de conflicto que ya lleva varios días y que lamentablemente no aparece la negociación como un elemento sustancial para la culminación del mismo. Era todo cuanto queríamos decir. Muchas gracias, señor diputado.